corresponde al curso, ¿verdad? Y que cualquier duda que puedan tener y que yo se las pueda aclarar, pues con mucho gusto. Veo de que hay muy pocos conectados el día de hoy. Y pues espero que los que estén presentes pues me estén escuchando, ¿verdad? Si serían tan amables con uno que me escriba, de que sí escuchan y sí ven las diapositivas, para iniciar pues a abordar el tema de la presente clase. Comentarles que está disponible, esta información se las daré también al final para los que se conecten de último, que está disponible como siempre, ¿verdad? El video de YouTube y que ahí hay una serie de preguntas. Sin embargo, pues me han estado haciendo la siguiente pregunta, que si las preguntas que están en el video son las únicas que deben de responder. Vean, finalizada la clase les dejaré 5 preguntas y estas son distintas de las que están en los videos y por favor, las que están en los videos sí les van a servir como fuente de apoyo. Sin embargo, deben de guiarse más, o sea, no preocuparse por las preguntas que están en los videos, sino leer los contenidos que están en la diapositiva de los videos, ¿verdad? O sea, todo el contenido, toda esa información es la que deben de estudiar, resolver las preguntas, eso les va a ayudar pues a ver qué tanto comprendieron del contenido, ¿verdad? Y yo les dejaré 5 preguntas, estas son distintas de las preguntas que están en los videos, ¿sí? Entonces, solo que estén al tanto de eso, ¿verdad? De que el examen pues les puede venir tanto del contenido como de las preguntas que yo les dejo, ¿verdad? O sea, no confiarse en que el examen solo van a ser sobre las preguntas que están en los videos. Vamos a iniciar con la presentación de la diapositiva para la presente clase. Iniciaremos pues con el objetivo de la clase, ¿verdad? Que el objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca el ámbito de aplicación del derecho administrativo, así como su origen, objeto y características. Entonces, esto es lo que se pretende con la clase de hoy, ¿verdad? Que conozcamos un poco acerca de cómo se define el derecho administrativo, cómo se originó el derecho administrativo, no solo en Guatemala, sino como una institución a nivel mundial, ¿verdad? Porque el derecho administrativo se aplica pues en todos los países del mundo. Y pues también conocer cuál es el objeto, qué se pretende con que exista un derecho administrativo, eso lo veremos en la presente clase, así como las características, esas características que lo hacen único, que lo hacen diferente del resto de derechos, ¿verdad? Porque cada derecho pues tiene sus peculiaridades que lo distinguen de los otros derechos. Entonces, todo eso lo veremos en la presente clase. Vamos a revisar a ver si ya ingresó un mensajito. Perfecto. Sí escuchan y sí se ve bien. Entonces, excelente. Ya con eso, pues yo ya me quedo. Pues con la idea de que ustedes sí están visualizando la presentación y por favor, básicamente el contenido es el mismo que está en el video, pero sí yo siempre agrego como que fundamentos legales y un detalle, ¿verdad? A veces elementos o características. Entonces, por favor, para que le vayan tomando ustedes ahí captura, ¿verdad? A las diapositivas para que les sirva para resolver las preguntas que les dejaré finalizada la clase. Por favor. Entonces, vamos a abordar el tema de administración pública. ¿Por qué abordamos este tema? Porque
hoy vamos a desarrollar pues lo referente al derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo en la administración pública es un elemento esencial, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver su concepto, su definición, y pues la doctrina nos establece lo siguiente, que es la actividad que busca servir a los habitantes del Estado de Guatemala y que persigue la realización del bien común. Compañeros, como ya lo visualizamos en la primera sesión de clases, el fin del Estado es el bien común y el Estado se organiza exclusivamente para servir a los habitantes, ¿verdad? Esa es su razón de existencia. El bien común, lograr el bienestar, prestar servicios. Por eso se organiza. Entonces, cuando hablamos de administración pública, es porque el Estado se auxilia de la administración pública, pues para poder prestar servicios públicos a todos los habitantes de la República de Guatemala. Ahora bien, el servicio está a cargo de personas denominadas funcionarios y empleados públicos. Estos son el elemento personal, ¿verdad?, de un órgano administrativo, que son los que, el elemento personal que administra un órgano administrativo, pues para la prestación de servicios públicos. Entonces, quiero comentarles que todos los fundamentos que yo les vaya dando, pues ustedes pueden irlos anotando, ¿verdad? En su registro de notas, en su hojita electrónica de Word, ahí pueden ir anotando. Encontramos el fundamento legal para definir y encontrar una diferencia entre qué es empleado y qué es un funcionario público, porque no son lo mismo. Entonces, eso lo encontramos regulado en la Ley del Servicio Civil, en el reglamento. Ahí encontramos definido qué es un empleado, qué es un funcionario público y un empleado. En el artículo 1 del reglamento de la Ley del Servicio Civil, se los voy a leer literal y luego vamos a establecer las diferencias, ¿verdad?, entre uno y otro. E indica así, literal A, funcionario público. Es la persona individual que ocupa un cargo o un puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente y se le remunera con un salario. Pues bien, entonces hay dos elementos que lo hacen distinto de un empleado público. Primero es la forma en que se elige, porque un funcionario público se puede elegir por elecciones, ¿verdad? Como lo es el presidente, los diputados, los alcaldes. Ellos son funcionarios, son electos por una elección popular, ¿verdad?, que está regida por la ley electoral y de partidos políticos, que es donde se establecen los procedimientos a seguir, ¿verdad?, para las elecciones. Y también por nombramiento. Estas pueden ser, como por ejemplo, los magistrados de Corte Suprema de Justicia, de Corte de Salas de Apelaciones, de la Corte de Constitucionalidad. Ellos también son funcionarios electos por nombramiento. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución así lo establece, ¿verdad? Ahí se regula el procedimiento para ser nombrados como funcionarios públicos. Ahora nos vamos en el mismo artículo, en la literal B, nos regula qué es un empleado público y establece que un empleado público es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales. Entonces, como nos podemos dar cuenta, los empleados públicos también pueden ser electos por nombramiento o bien por un contrato, ¿verdad?, por las diferentes clases de contratos que regula la Ley del Servicio Civil para los empleados públicos. Pero la diferencia entre un nombramiento de un funcionario y un empleado público se establece en virtud de ese poder de mando.
ya que un funcionario público tiene competencia, tiene mando y tiene autoridad, mientras que un empleado público, aunque haya sido electo a través de un nombramiento, pero no tiene competencia ni tiene autoridad, entonces eso lo hace distinto, ¿verdad? Ahí están las dos diferencias de cómo podemos distinguir a un empleado y un funcionario. Por ejemplo, los trabajadores del Ministerio de Trabajo, que no tengan poder de mando y autoridad, ellos son simples empleados, ¿verdad? Lo mismo los trabajadores del organismo judicial, si no tienen una autoridad superior, entonces ellos son simplemente empleados públicos, ¿verdad? Mientras que un ministro tiene autoridad, tiene poder de mando. Entonces, él, aunque sea nombrado, pero él sí tiene autoridad, ¿verdad? Para dirigir todo su ministerio, por lo tanto, es un funcionario público. Entonces, yo espero que con esta explicación y ejemplos, pues, les haya quedado claro, ¿verdad? Y si no, cualquier duda, pues me pueden escribir al correo institucional. Otra definición de actividad de administración pública, perdón, nos establece que es la actividad por medio de la cual el Estado anima y dirige los innumerables mecanismos de su organización. Todas las funciones deben de estar encaminadas al bien común. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es un elemento esencial en una definición de administración pública, el bien común, ¿verdad? Es esa actividad que se realiza con el fin de servir a los habitantes, pues, de un Estado. Con relación a los principios fundamentales de la administración pública. Bueno, con relación a esto, los fundamentales son el principio de legalidad y de juridicidad. ¿Qué significa esto? Que todos los órganos administrativos deben de basarse en estos dos principios, ¿verdad? Para resolver cualquier situación que haya sido puesta a su disposición, cualquier consulta, una petición, ¿verdad? Que como lo regula pues nuestra Constitución, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos podemos realizar peticiones a cualquier órgano administrativo, ¿verdad? Entonces, pues ellos deben de resolver con base a estos principios, legalidad y juridicidad, y pues vamos a verificar su sustento legal, ¿verdad? Que lo encontramos, el de legalidad, en el artículo 239 de la Constitución, y el de juridicidad en el artículo 221 de la Constitución. También en el artículo 101 del Código Municipal encontramos regulado lo que es la legalidad. Y vamos a entrar pues a comentar un poco con relación a estos dos principios. Con relación al principio de legalidad, bueno, ¿qué significa esto? Significa que un órgano administrativo, cuando es sometido una petición a su conocimiento, este debe de resolverla con base a un sustento legal, ¿verdad? Con base a la ley, con fundamento en la ley. Eso significa legalidad, ¿verdad? Enmarcarse en la norma, ¿verdad? Que es la que le va a establecer el parámetro para que este órgano pueda resolver tal petición. Y con relación al principio de juridicidad, aquí estamos hablando de que el órgano administrativo debe resolver con base al derecho. ¿Qué significa esto? Que debe resolver no con base a lo que una norma le permite o preceptúa, sino también debe de apoyarse con los principios, ¿verdad? Que el derecho administrativo tiene sus propios principios, debe resolver con base a la doctrina, ¿verdad? O sea, debe de apoyarse no solo a la ley, no solo lo que la ley le permite, sino con base a derecho, ¿verdad? Que eso es, el derecho, eso es más amplio, ¿verdad? O sea, que cuando hablamos de juridicidad estamos hablando de la generalidad, y cuando hablamos de legalidad nos referimos a la especie, ¿verdad? O sea, esto es más chiquito, más restringido el ámbito que le deja al órgano administrativo, pues para que éste pueda resolver. Sin embargo,
Cuando leemos lo que establece el artículo 239 de la Constitución, establece lo siguiente. Dice, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y la justicia tributaria. Y establece en el último párrafo, son nulas ipso dure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de la base de recaudación de tributos. Sin embargo, cuando analizamos la doctrina, el libro de Hugo Haroldo Calderón, pues él hace un análisis bien interesante con relación a este principio, y él considera de que acá no se está regulando el principio de legalidad, sino que simplemente se está haciendo una reserva de ley, ¿verdad? Está reservando ese espacio para que el Congreso sea el único facultado para decretar impuestos, porque la legalidad, como les comentaba, significa de que un órgano administrativo debe resolver pues con base a un marco legal. Sin embargo, no es lo que este artículo pues está estableciendo, ¿verdad? Sino que solo le está apartando ese espacio para que el Congreso pueda crear impuestos. Ahora bien, si analizamos lo que establece el artículo 101 del Código Municipal, ahí sí claramente se establece el principio de legalidad y establece, principio de legalidad, la obtención y captación para el fortalecimiento económico y desarrollo del municipio y para realizar las obras y prestar los servicios que se necesitan, deben ajustarse al principio de legalidad, que fundamentalmente descansan en la equidad y la justicia tributaria. Y establece que es prohibida la percepción de ingresos que no estén autorizados, ¿verdad? O sea, que no estén con fundamento de ley. Cualquier cobro que se haga bajo este criterio debe ser devuelto al contribuyente. Entonces, dice que en este caso el código sí establece la base para el cobro de tasas municipales que deban regularse en los reglamentos, potestad que corresponde al Consejo Municipal, que pasan a formar parte del ordenamiento jurídico. Entonces, acá sí claramente se establece, ¿verdad?, esa facultad que le da para que puedan decretar impuestos, pero deben de existir una base legal, ¿verdad? Le faculta para que pueda crear reglamentos y crear impuestos. Entonces, para finalizar con este tema, la diferencia entre legalidad y juridicidad es que la legalidad faculta al órgano para que se pueda resolver únicamente pues con base a la norma, y la juridicidad pues ya le da un espacio más amplio para que pueda consultar los principios, ¿verdad?, las doctrinas y poder resolver. En el artículo 221 ahí vamos a encontrar regulado lo que es la juridicidad, y es bien interesante porque con esto básicamente se despejan las dudas en torno a lo que les explico, ¿verdad?, de la juridicidad y legalidad, ya que acá le faculta al Tribunal de lo Contencioso Administrativo cómo se regula a continuación. Dice, su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública. Entonces, si está diciendo que es contralor, que es el verificador de que la administración pública esté aplicando la juridicidad, entonces básicamente aquí nos está diciendo de que los órganos administrativos sí pueden resolver con base al derecho, ¿verdad? No solo sin circunscribirse a una norma jurídica, sino pues ser más amplios, ¿verdad?, en el criterio para poder resolver y aplicar pues los principios y las doctrinas, ¿verdad? Ahora bien, con relación a la administración, a los elementos de la administración pública, el órgano administrativo es uno, su finalidad es el otro y el otro es el medio. Pues el órgano es ese organismo, ¿verdad?, que está representado tanto por empleados y funcionarios públicos que van a realizar la prestación de servicios, que es la finalidad del Estado, ¿verdad? Y el medio,
son esos servicios públicos que el Estado presta, ¿verdad? Para lograr el bienestar de los habitantes, como lo son prestar servicios de salud, servicios de educación, electrificación, aguas potables, todos son servicios que ofrece el Estado para una mejor funcionalidad y un bienestar pues de los habitantes. Con relación al derecho administrativo, pues el derecho administrativo es una rama del derecho público y que forma un conjunto de normas y de principios que regulan la administración estatal. Entonces, como lo hemos comentado, el derecho es ese conjunto de normas, principios y doctrinas que buscan un fin, ¿verdad? Eso va a depender pues de cada tipo de derecho. En este caso es ese conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan esa relación que existe entre el Estado y los particulares, pues con el objeto de el bien común, ¿verdad? Eso es lo que pretende el Estado. Entonces, con esos tres elementos podemos definir qué es derecho administrativo y comprender para qué sirve, ¿verdad? Que básicamente son todos esos principios, todas esas normas que van a regular cómo debe de ser la relación entre el Estado y nosotros los particulares, ¿verdad? Para que el Estado pues nos pueda brindar servicios públicos. Existe otra definición que es el conjunto de reglas que permiten a los particulares adquirir derechos y contraer obligaciones, pues para satisfacer las necesidades públicas. El otro es el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre el Estado y los particulares, ¿verdad? Que es como ya se los comento. Ahora bien, los objetivos. Todo derecho, pues, tiene sus propios objetivos, ¿verdad? Y el objetivo del derecho administrativo es reglamentar las actividades jurídicas y no jurídicas. Una, a través de las leyes, o sea, las actividades jurídicas, ¿verdad? A través de las leyes que son decretadas, pues, por el Congreso de la República, también los reglamentos que son creados por los órganos administrativos y otras a través de manuales, ¿verdad? Las actividades no jurídicas, que como sabemos cada órgano administrativo pues regula sus propios manuales, ¿verdad? Instructivos, memorándums, pues para poder realizar una mejor administración pública, una mejor correlación jerárquica con sus subordinados, ¿verdad? Y que estos pues puedan prestar mejores servicios públicos pues para los habitantes. El otro objetivo es fundamentar los procedimientos administrativos. En el derecho administrativo, cada órgano establece procedimientos con el objeto, pues, de desarrollar la forma en que se van a prestar los servicios públicos, ya que, pues, muchas veces hacen cambios, pues, de personal, ¿verdad? Y si existe un procedimiento establecido, pues, es mucho más fácil ese acoplo y esa prestación del servicio público hacia los particulares. El otro objetivo que pretende el derecho administrativo es afirmar que la administración pública es única y que no existe diferencia pues con la administración privada, ¿verdad? Ya que el Estado también realiza esa actividad, ese arte, ¿verdad? De administrar la hacienda pública, lo mismo que se hace pues en la administración privada. Entonces, ese es básicamente sus objetivos. Con relación al origen del derecho administrativo guatemalteco, aquí no estamos hablando de cómo se originó el derecho administrativo mundialmente hablando, sino en Guatemala. Y pues esta nació a la vida jurídica por medio de la organización constitucional, es decir, cuando nace pues la primera constitución política de Guatemala, ¿verdad? Que esto fue en 1825. ¿Sí? Y en Guatemala el nacimiento se repite al regir la constitución después de otra constitución que fue derogada por el rompimiento del orden constitucional, que normalmente es por un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, ahí existió ese rompimiento hasta estar con la última constitución, ¿verdad? Que es la que tenemos de 1900,
85, que inició su vigencia en el 1 de enero, el 14 de enero de 1986. Entonces, incluso por eso se habla de que el derecho administrativo es un derecho constitucionalizado. ¿Qué significa esto? De que su sustento fundamental pues está regido en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Y esto es bien marcado porque, como lo hemos venido viendo, acá está básicamente en su estructura orgánica de la Constitución. Ahí encontramos todo lo que es el funcionamiento del Estado, ¿verdad? Por eso hablamos de un derecho constitucionalizado. Es bien importante que les diga de que pues el sistema organizacional, como ya los he comentado, ¿verdad? Se sienta básicamente en lo que es los tres organismos del Estado, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, que cada uno pues tiene su función específica, como ya lo vimos en la primera sesión de clases. Para algunos es bien importante, vean, según la doctrina, creen que el derecho administrativo se originó aquí sí ya a nivel mundial, ¿verdad? A través de la Revolución Francesa. Sin embargo, hay una dicotomía en formas de pensar entre que sí y otros consideran que no. Y los que consideran que sí dicen que es porque fue a partir de 1789 con la Revolución Francesa, pues que se vino a normar, a existir principios, ¿verdad? Doctrinas para el derecho administrativo, mientras que antes pues no existía nada de esto, ¿verdad? Que estaba mezclado pues con el derecho civil. Ahora bien, los que consideran que no, estos indican que es porque siempre ha existido pues administración pública, ¿verdad? Y que si bien es cierto de que se fundamentaba en el principio civil, en derecho civil, que estaba, no había una separación entre uno y otro, pero que la administración pública pues que siempre ha existido, entonces que su origen está ahí y pues existe esa diferencia de pensamientos, ¿verdad? Con relación a las características del derecho administrativo, la primera característica es que es un derecho joven. ¿Qué significa esto? Que como lo estamos pues analizando, el origen del derecho administrativo, muchos lo acuñan a la Revolución Francesa, ¿verdad? Y que eso pues fue no hace demasiado tiempo si lo comparamos con otros derechos, ¿verdad? Como el derecho civil, que ha sido de siempre. Entonces, es por esa razón que se dice que es un derecho joven. Su otra característica es que no ha sido codificado. Y al indicar que no ha sido codificado, esto significa que el derecho administrativo es prácticamente imposible de codificarlo porque para eso debería existir una ley de derecho administrativo. Y en derecho administrativo, cada órgano administrativo tiene su propia ley que lo rige. La SAT tiene su propia ley. Y si bien es cierto que existe una ley de lo contencioso administrativo, se intentó, esa fue la idea, unificar recursos, como lo es el de revocatoria y el de reposición, ¿verdad? Que existen únicamente, pues están regulados en esa ley. Y tiene su procedimiento específico, como lo vamos a ir desarrollando en el semestre. Sin embargo, existen otras leyes que regulan también revocatoria y reposición, pero tienen diferentes plazos. Y se pretendía que fuera la ley de lo contencioso la única que rigiera procedimientos administrativos, los recursos, ¿verdad? Y lo contencioso administrativo, que esto ya es judicial. Sin embargo, esto no fue posible, ya que se opusieron pues los órganos administrativos y aparte de que no hicieron la derogatoria que correspondía en un artículo de la ley de lo contencioso, donde se tenía que haber establecido de que se derogaban todos los demás recursos regulados en el resto de leyes de derecho administrativo. Sin embargo, pues no fue así. Entonces, por lo tanto, no podemos hablar de que el derecho administrativo es codificado, ya que existe diversidad de normas, ¿verdad? Cada órgano tiene su propia ley, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. ¿Por qué hablamos de que el derecho es subordinado? Bueno, es subordinado porque está regido
por la ley superior, que es la Constitución Política de la República y demás leyes constitucionales, ¿verdad? Entonces está subordinado a esta norma. Es un derecho autónomo. Es autónomo porque por una especialización que tiene, o sea, es único, ¿verdad? Es diferente a los demás, es independiente, tiene sus propios procedimientos, ¿verdad? Para regirse y están basados en el principio de normatividad que lo informa. ¿Es un derecho dinámico? Sí, es un derecho dinámico. Esta es una característica bien especial del derecho administrativo, ya que el derecho administrativo está en constante evolución, ¿verdad? Sus normas están modificándose constantemente, ¿verdad? Ya que cambian sus procedimientos administrativos, se crean nuevos reglamentos, se están modificando los procedimientos, como ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Como tiene independencia es una entidad autónoma, entonces constantemente están cambiando sus procedimientos internos. Entonces, ahí podemos ver esta situación, ¿verdad? De que está en constante movimiento el derecho administrativo. Y con relación a la jerarquía, bueno, primeramente, como ya lo hemos venido analizando, la Constitución política, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la norma superior que rige no solo al derecho administrativo, sino a todos los derechos, ¿verdad? Ya que como lo regula pues el artículo 175 de la Constitución política, pues el derecho administrativo, ese es su jerarquía, ¿verdad? Es la norma máxima y ninguna otra ley puede venir a contrariar una disposición constitucional. Luego le siguen las leyes constitucionales, como por ejemplo la ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de amparo, ¿verdad? Exhibición personal y de constitucionalidad, pues son leyes de carácter constitucional, ¿verdad? Que no están tampoco al nivel de la Constitución, sino que pues son rango constitucional, pero no tampoco pueden ser superiores porque es la misma Constitución la que les da pues esa razón de existencia, ¿verdad? Con relación al siguiente es las leyes ordinarias administrativas. Pues aquí podemos mencionar los reglamentos, acuerdos emitidos en Consejo Ministerial, los acuerdos gubernativos y pues los acuerdos ministeriales. Seguidamente encontramos las leyes civiles o comunes, ¿verdad? Como lo es la ley del organismo judicial, código civil, código penal, procesal penal, la ley de lo contencioso administrativo, todas estas leyes que son emitidas por el Congreso de la República, ¿verdad? Y por último, pues encontramos lo que son las doctrinas y los principios, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, pues los principios jurídicos, los principios generales, ¿verdad? Del derecho, no solo del derecho administrativo, sino los generales, también esos principios del derecho administrativo, ¿verdad? Que el derecho administrativo pues tiene sus principios especiales, como ya lo vimos, juridicidad, el de legalidad, entre otros, ¿verdad? Muy bien. Con relación a su ubicación en la distinción clásica, con esto nos referimos a dónde situamos los sistemas que han dado origen al derecho administrativo. Y con relación a esto, pues existen dos sistemas. Uno lo es el sistema francés, que está encabezado por Francia e Italia, países que contribuyeron al derecho administrativo independientemente del derecho civil o del derecho privado, ¿verdad? O sea, de que acá se viene a hacer ya la separación, ¿verdad? Como lo vimos, ¿verdad? Que el derecho surge a través de la Revolución Francesa y básicamente se origina en Francia, pero es Italia quien lo viene a desarrollar más. Ahí se empieza a desarrollar, empiezan a existir ya una legislación, ¿verdad? Porque lo que se hace es una separación entre el derecho civil y el derecho privado, ¿verdad?
ya se empieza pues a independizar de esos derechos, ya que como sabemos pues el derecho administrativo es un derecho de la rama del derecho público, ¿verdad? Entonces se separa completamente y la principal característica de este sistema es que su fuente principal es la ley, ¿verdad? Que todo debe estar basado en ley y por eso de ahí deriva el principio de legalidad, que es un principio esencial del derecho administrativo, ¿verdad? Y luego lo que es el sistema anglosajón. Este está encabezado por Inglaterra y por Estados Unidos, dependiente del derecho civil o el privado, ¿verdad? O sea que aquí no hay una separación de un derecho y otro, y que su fuente principal es la jurisprudencia y el precedente administrativo. La jurisprudencia, esto significa de que acá pues no se rigen específicamente en una ley, ¿verdad? Para que el órgano administrativo resuelva. Y el precedente administrativo, esto significa que le da esa facultad al órgano administrativo, eso incluso se aplica también acá en Guatemala, de que resuelva y de que un nuevo funcionario público que le someten a su conocimiento el mismo asunto, pues pueda resolver con base a lo que otro funcionario ya resolvió, ¿verdad? Anteriormente. Eso es el precedente administrativo. Y comentarles pues que en Guatemala nos regimos por el sistema francés, ¿verdad? Que nosotros nos basamos pues en el principio de legalidad, como lo vimos en los principios que se rige la administración pública. Estimados compañeros, yo espero que ahorita pues ya hayan más compañeros conectados. Comentarles de que les estoy dejando unas preguntas acá, como las pueden visualizar. Yo espero de que sí las estén viendo y si no, pues las vamos a leer para que todos las tengan ahí. Vean, estas preguntas son distintas de las que ya están en el video de YouTube. Entonces, por favor, tómenlas en cuenta, ¿verdad? También para su examen parcial, no solo se vayan a confiar en las preguntas del video. Y también en los contenidos, ¿verdad? Tanto lo que vemos acá en clase, que es básicamente lo mismo, yo lo único que hago pues es ampliarles más, mencionarles fundamentos, ¿verdad? Para que vayamos comprendiendo tanto la doctrina, no solo aprender conceptos, sino pues que conozcamos un poco de cómo es la legislación del derecho administrativo, ¿verdad? Yo sé que no lo van a aprender todo de una vez, pero es así, ¿verdad? Poco a poco pues ir que vayan comprendiendo cómo está estructurada pues la administración pública legalmente hablando, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el derecho administrativo? ¿Verdad? Si le pueden ahí tomar una captura, si lo pueden visualizar bien, y si no, pues anotan las preguntas. La pregunta número 2 es, mencione 2 características del derecho administrativo. Pregunta número 3, ¿qué países encabezaron el sistema francés? Pregunta número 4, ¿cuál es el fundamento legal para el principio de juridicidad en Guatemala? Y pues pregunta número 5, ¿cuáles son los principios fundamentales de la administración pública? Entonces yo espero de que hayan tomado nota, ¿verdad? Y para que puedan pues desarrollar las preguntas y apoyarse con el video que está en la página pues de la universidad, ¿verdad? Para fortalecer los conocimientos, ¿verdad? Y siempre pues hacerle la recomendación de que puedan leer, ¿verdad? En sus casas. Acá solo hacemos como que ampliamos un poco, desarrollamos los temas que corresponden pues a cada semana, pero ya depende de cada uno, ¿verdad? Que podamos ampliar más conocimientos, pueden apoyarse con cualquier libro de derecho administrativo, buscar información en internet, ¿verdad? Así también pues darle como un repaso, ¿verdad? A las normas que vamos nosotros mencionando acá en clase para que ustedes puedan ir comprendiendo mejor, ¿verdad? Yo sé que al principio pueda que sea un poco tedioso o creer que no se les van a quedar y no, ¿verdad? O sea, entre más ustedes van leyendo, entonces
van a ir comprendiendo mejor, ¿verdad? Y que la temática no la podemos solo ver únicamente desde el punto de vista conceptos o desde el punto de vista doctrina, ¿verdad? Sino ir haciendo ese amarre entre la doctrina y la legislación, ya que eso pues nos va a dar un mejor criterio, ¿verdad? Y un mejor nivel de conocimientos. Y por último, pues hacerle referencia de lo que está aconteciendo pues a nivel nacional, ¿verdad? Eh, que es bien interesante en torno pues al curso que nosotros estamos llevando y desarrollando, ya que pues mañana pues hay un paro nacional, ¿verdad? Que ya está convocado y pues simplemente quiero hacerlos que reflexionar, ¿verdad? Todos los que son empleados y funcionarios públicos, no sé, que tengan la dicha y que estén pues presentes en la sesión de clases, pues nunca olvidar que debemos de ser mejores ciudadanos, ¿verdad? Y nunca olvidar esos principios y valores que nos enseñaron desde niños, ¿verdad? Ya que es bien, bien difícil lo que estamos viviendo a nivel nacional con relación pues al fiscal Sandoval, ¿verdad? Que fue destituido de su cargo, tuvo que salir del país. Entonces, pues que todo esto nos sirva como reflexión y se los comento porque está íntimamente ligado pues a nuestro curso, ¿verdad? De lo que es la administración pública, de cómo funciona. Ya hemos venido viendo de que la finalidad del Estado es el bien común, ¿verdad? Que por eso se organiza. Entonces nosotros hagámonos la pregunta y la reflexión, ¿cómo están actuando los funcionarios públicos? ¿Verdad? Eso ya respóndanselo ustedes y ya sabemos que el Estado se organiza y que delega el poder que radica en el pueblo, ¿verdad? Como ya lo vimos, lo delega para su ejercicio en los funcionarios públicos, quienes no son superiores a la ley, ¿verdad? Ellos únicamente son depositarios de la misma. Y entonces, pues yo les dejo ahí nada más la reflexión, pues para que ustedes puedan discernir, conociendo ya lo que establece nuestra norma máxima, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo pues a nivel nacional. Mis estimados compañeros, de mi parte ha sido todo y pues los dejo porque yo sé que tienen que conectarse a su siguiente sesión de clases. Entonces, muchas bendiciones, gracias por estar presente, ¿verdad? Y pues pasen una feliz tarde, noche.